que estamos ya a puerta del examen, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos que tener listos esos trabajos prácticos. Eso figura como una tarea ahí en el aula. Entonces, todavía no he visto ningún trabajo de ustedes que justifique la presentación o no, ¿verdad? Y entonces, como primera medida, querría hacer un repaso con ustedes referente al... Ustedes están viendo la... Sí, profe, vemos. ¿Eh? Sí, profesor, vemos la pantalla. Sí. Ven la pantalla, pero no me están viendo bien. Compartir pantalla está en pausa. ¿Qué pasó con mi pantalla? Entonces no. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo sería el método del examen o cómo rendiremos? Bueno, el examen va a ser... es muy variado, ¿verdad? Está una parte práctica en donde ustedes tienen que resolver problemas, ¿verdad? Referente a los temas que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Por otro lado, tienen que responder algunas preguntas de tipo selección de cuál es la respuesta correcta, como también tiene que, tal vez, algunas Tipo, ponencias sobre falso verdadero. tipo selección múltiple. O, exactamente, una selección. O puede ser, se les pone un problema y se les pone el resultado y ustedes tienen que decir falso o verdadero. Pero para decir falso o verdadero tienen que resolver el problema para responder, ¿verdad? Sí, Por profe, y ejemplo, el caso de qué fecha tendrías con nosotros para rendir. y ya está calendarizado ya la fecha. Creo que el próximo jueves, si mal no recuerdo. Si me dan un poquitito de tiempo, veo mi apunte y ya le respondo. El próximo jueves, creo que es la fecha. A ver un poco. El próximo jueves es 21, transferencia de calor. Entonces ya En estamos ese a puerta, vamos a rendir con los de la noche, entonces, profe, todos juntos, ¿verdad? todos juntos. El examen va a estar habilitado a las 18 horas y ustedes van a tener, creo que 2 intentos. Entonces va a ser ya se les dio esas instrucciones, tengo entendido. 2 intentos, entonces se va a hacer se selecciona el de mayor puntaje, ¿verdad? Por supuesto, el contenido va a ser lo siguiente, como ya les expuse. Tenemos que resolver problemas, tenemos que contestar preguntas, tenemos que seleccionar respuesta Profe, correcta. ¿y el examen va a estar en la plataforma o nos va a pasar algún link o algo así? No, ustedes tienen que entrar en la plataforma y en la plataforma directamente van a estar respondiendo el examen, ¿verdad? Van a marcar cada ítem, van a estar recorriendo y van a ir marcando lo correcto según el parecer de cada estudiante. Por eso que es importante que miren todo el contenido de lo que vimos en este tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la temática? Ustedes tienen que, digamos, ese día, tienen que abrir en algún momento dado. Una recomendación que les voy a dar es para cómo dar el examen. Es lo siguiente. Tienen que estar en un lugar cómodo. Tienen que tener buena conexión de internet, porque eso es importante también si pierden la conexión de internet, entonces también pierden
su opción, ¿verdad? Entonces, no conviene eso. Tienen que buscar el mejor horario, el mejor lugar de la casa donde van a estar sentados tranquilos y leer tranquilamente los problemas, el enunciado de los temas y seleccionar lo correcto, ¿verdad? Y si tienen que resolver problemas, tienen que levantar en la plataforma la solución del problema. Por eso es importante que cómo van a resolver el problema y cómo van a alzar. Inclusive ustedes creo que suelen conectarse con celular, entonces tienen que hacer una copia una foto del celular y levantan la plataforma la resolución del problema y después eso se va a evaluar. ¿Estamos? Para alzar los problemas resueltos va a haber una opción ahí, profe, o cómo. En la plataforma tiene toda opción. Ustedes van a recorrer la plataforma cada ítem de acuerdo a lo que les indique, ¿verdad? Entonces, una vez que terminaron la resolución de los ejercicios y respondiendo todas las preguntas, entonces tiene que haber una opción de guardar y otra opción de terminar y enviar. En la plataforma está eso. Entonces, tienen que atender esos detalles. Tienen que, normalmente, si uno está seguro, entonces guarda y después le va a decir terminar y guardar. Si está seguro, entonces envía a la plataforma. Todos los Profe, exámenes se envían a la plataforma. Ustedes no me van a enviar absolutamente nada. profe, Señor. con respecto a los problemas, profe, siendo sincero, nos está costando un poquito realizar el los problema? ejercicios. Ustedes tienen en el inicio del curso, yo le había enviado un resumen de termodinámica. Después nosotros dimos otra vez una presentación de todas las ecuaciones de acuerdo a los tipos de transformaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen a mano su ejercitario, Sí. entonces podemos hacer una recapitulación rápidamente de cómo, qué les pide, por ejemplo. Si todo está con el ejercitario, van a ver, por ejemplo, les pide qué calcular. Voy a leer este problema más completito. El primero. Dice 2,268 kilogramos de hidrógeno a 116 grados y 6,89 bar. Tómenlo como kilogramos por centímetro cuadrado, de tal manera para facilitar. Sufre una expansión alcanzando las condiciones de 26,7 grados y 1,33 bar, o sea, 1,37 kilogramos. Determinar las variaciones de entropía, suponiendo que el hidrógeno se comporta como un gas perfecto. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Básicamente, tienen las constantes que se le va a dar en cada enunciado de problema para no tener problemas, justamente para evitar ese tipo de inconvenientes. Ahí se les dio, por ejemplo, las constantes en calor específico a presión constante en kilojoules por kilogramo. Y la constante a volumen constante, joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Y la constante R, que también tiene que estar en joules sobre kilogramos grados Kelvin. Entonces, ¿qué tienen ustedes como variantes ahí? Primeramente, tienen que tener en cuenta si las constantes están completas. Por ejemplo, la R es la diferencia de C sub P
menos C sub B. Ustedes tienen su material de lectura. ¿Qué significa todo eso? La R es la constante particular para cada gas. Bueno, la entropía, ¿cómo se calcula? La entropía también es una propiedad termodinámica que es igual al diferencial S, estamos representando la entropía por S, e igual a la diferencial Q de calor sobre temperatura absoluta. Pero ustedes tienen que desmenuzar el calor. El calor es igual, por la primera ley de la termodinámica, es igual a la energía interna diferencial U más P diferencial B. Entonces van a ver qué tipo de transformación tienen, ¿verdad? Si sufren una expansión alcanzando, no les dice. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, por un lado la entropía, o sea, la entalpía, otra voz, la energía interna, que es C sub B diferencial T sobre T. Desmenuza así, C sub B más por dt diferencial T. Más el trabajo que es la presión por el diferencial volumen sobre T. En cualquiera de los casos, si ustedes no tienen volumen, por ejemplo, ustedes tienen que recurrir a la ecuación de estado, que es la presión por el volumen igual a la masa por la constante R por el diferencial de temperatura absoluta. También tienen que tener a mano la ecuación general de estado que nos dice que en el estado 1 tenemos presión por volumen sobre temperatura 1 igual a la temperatura, o sea, presión por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, de acuerdo al tipo de transformación que tienen, ustedes se van a dar cuenta de que si es temperatura constante, bueno, ahí la ecuación de estado ya, la ecuación general ya van a determinar. Si es temperatura constante, tienen presión por volumen 1 en el estado 1 igual a la presión por el volumen en el estado 2. En el caso de que tengan volumen constante o vamos a hablar de presión constante, entonces, cuando otra cosa también hay que tener en cuenta, cuáles son las propiedades que es función de la temperatura. Entonces ustedes tienen ahí que el calor es la energía interna más el trabajo. La energía interna es la masa por la constante, el calor específico, el volumen constante por el diferencial de temperatura. Pero ¿qué pasa si la temperatura no varía? Entonces, cuando la temperatura es constante, la temperatura no varía, entonces la constante es cero, o sea, la variación es cero. Por lo tanto, como la energía interna, como la entalpía son funciones de la temperatura, entonces es cero. Entonces el calor es igual al trabajo realizado durante esa transformación. Entonces esa misma relación lleva a la entropía. La fórmula de entropía ustedes tienen diferencial, o sea, delta S igual a, ¿qué cosa? A C sub B por diferencial T sobre T. Si la temperatura es constante, ustedes tienen que solucionar eso con reemplazar por su igual a través de lo que le dice la ecuación de estado. Le van a sacar una fórmula ahí. Si temperatura tiene que sustituir, bueno, sustituyen la temperatura y le va a salir van a resolver el problema. Por ejemplo, en el tema 2, ¿qué dice? Un sistema tiene una masa de 4,53 gramos de agua y una temperatura de 21,11 grados. Es calentado a una presión constante. Ojo, presión constante. Mientras están encerrados dentro de un cilindro equipado con émbolo. Si la adición de 300,2 kilocalorías eleva su temperatura a 204,44, ¿cuál es el cambio de la energía interna? Entonces, energía interna. Y ahí ustedes tienen calor, ustedes tienen datos como calor. Tienen que calcular la energía interna. Entonces, tienen que ver ahí. Tienen por un lado calor,
como dato, tienen el trabajo que es presión por la variación de volumen 2 menos 1. Entonces, ven ahí los valores que tienen que les falta, cuáles son los datos que tienen a mano. Entonces, con esos datos, ustedes van a poder resolver el problema, en este caso particular. Y en todos los casos también. Primeramente tienen que, o sea, en todos los casos, manéjense con la primera ley de la termodinámica, que es calor igual a la variación de energía interna más trabajo. De acuerdo al tipo de transformación y los datos que ustedes tienen a mano, entonces ustedes sustituyan las variantes que tienen. Acá hay un poco de agilidad nomás en el sentido que yo tengo y que me falta calcular. Entonces, ¿a dónde recurro? Por un lado tengo la ecuación de estado, por otro lado tengo la ecuación general. Entonces, lo que me falta ahí, tengo que calcular ahí. No tengo masa, tengo la ecuación de estado. Voy a calcular el estado inicial. ¿Por qué? Porque la masa no se destruye en el sistema, se va evolucionando en el sistema. Entonces, en un sistema abierto, la masa otra vez tiene que salir de una cierta cantidad de masa del sistema. Entonces, prácticamente no varía eso. ¿Cuáles son los que varían? Los que varían son las energías. ¿Qué energía interviene en la ecuación de un sistema abierto? Tenemos por un lado el calor que se le suministra al sistema. Por otro lado tenemos qué tipo de energía, la energía interna para mover o sea, la energía cinética, la energía potencial, la energía interna de esa sustancia que está evolucionando en ese sistema, que va a evolucionar en el sistema. Y al otro lado tenemos trabajo y la sumatoria de esas energías que estamos mencionando. Entonces, ahí es cuestión de visualizar qué tipo de transformación, qué es lo que está pasando con el sistema. En el 4, por ejemplo, dice 454 gramos de nitrógeno. Es comprimido a temperatura constante a 21,11 grados. Desde un volumen dado hasta otro. Volumen inicial hasta un volumen final, ¿verdad? Si el proceso es estático y no se efectúa por el gas más trabajo que el ejercido sobre el émbolo móvil, ¿cuánto calor es añadido o removido del sistema? Entonces, le dice a ustedes, el calor permanece constante durante la transformación, que es 21,11 grados. ¿Qué significa eso? Que yendo a la ecuación de la primera ley, usted tiene que calor es igual a la energía interna más el trabajo realizado. Tiene variación de volumen, tiene una presión dada y varía el volumen. Por otro lado, la propiedad que es función de la temperatura es la energía interna. Por lo tanto, la energía interna no sufre variaciones, es cero. Entonces el calor va a ser igual al trabajo realizado. Si es trabajo de compresión, va a ser un trabajo negativo. Y si es un trabajo de expansión, es un trabajo positivo. Entonces, ténganlo en cuenta eso en el momento de poner las ecuaciones, el resultado final. Si está cediendo calor o está aportando calor. En la número 5 dice aire inicialmente a 32 grados, que está confinado en un cilindro equipado con un émbolo, o sea, con un pistón. El aire pasa por una expansión adiabática durante el cual se efectúa un trabajo de 5.000 kilogramos metro. ¿Cuál es la temperatura final del proceso? Bueno, ustedes tienen acá que el calor, la cantidad de calor durante una transformación adiabática, tiene que tener en cuenta que durante el proceso de una transformación adiabática o isentrópica, como tal vez ustedes conocen, no varía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que, si el calor no varía, entonces ustedes tienen
yendo a traer la misma ecuación de la primera ley. Calor igual a variación de energía interna más trabajo. Si la temperatura, si la energía, si la transformación es adiabático, entonces que el calor no, o sea, el calor no va a variar durante la transformación, va a permanecer constante. Entonces va a ser directamente la variación de calor, entonces cero. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación? Que el trabajo va a ser igual a la energía interna. Ojo con el signo, porque ahí tienen que hacer transposición de término. Entonces, uno de ellos tiene que pasar al otro miembro, al primer miembro, al ser igual el calor. Entonces, ahí tienen ya una ecuación. Y después analizan si es compresión o expansión. Entonces, van a decir si es compresión es el trabajo negativo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la energía interna? Si está disminuyendo o está aumentando. Eso va a significar el signo. Entonces ya estamos viendo una serie de variantes ya termodinámicamente, qué es lo que ocurre. Después tenemos, a ver un poco, dice en el 6, tenemos una masa de aire a 2,81 kilogramos por centímetro cuadrado y un volumen de 0,1416 metros cúbicos. Pasan por un proceso estático por el cual se añaden 22,68 kilocalorías de calor y efectúa un trabajo de 4.422 kilogramos metro. Si al final del proceso el aire está a 1,76 kilogramos por centímetro cuadrado, que es presión absoluta, ¿cuál ha sido el cambio de entropía? Primeramente, vean bien qué tipo de transformación tienen. Para entrar en la ecuación donde van a definir la entropía. La entropía entonces es igual al diferencial S es igual al diferencial Q sobre T. Entonces Q ustedes reemplazan por su igual, que es diferencial U, que es la energía interna, más el diferencial trabajo. De acuerdo al tipo de transformación, ustedes van a estar viendo, sustituyendo, por ejemplo, si hay temperatura constante, si hay presión constante, entonces ahí tienen que hábilmente recurrir a la ecuación de estado y sustituir. También hay que tener en cuenta qué debo sustituir, por ejemplo, en los calores específicos, porque ustedes van a tener la constante R. Yo le había enviado una tabla para resolver eso. Independientemente, hoy, cuando termine nuestra sesión, les voy a enviar nuevamente esa tabla. Voy a copiar, escanear y enviar al correo de Nelson y de Víctor para que todos sepan. Entonces tienen que tener eso a mano durante el examen, porque sin eso ustedes van a estar medio perdidos. De hecho que en todos los ejercicios, para fin de facilitar, vamos a aclarar las constantes que se va a utilizar. Por ejemplo, R igual a tanto. El calor específico de presión constante, tanto, para tal material. La constante a volumen constante, tanto. Entonces, no se preocupen con eso, pero independientemente tengan a mano. En el 8, por ejemplo, acá es importante también tener en cuenta, tienen que trabajar todo en la misma unidad. Por ejemplo, calor tienen en kilocaloría y el trabajo en kilogramos por metro, o sea, kilográmetro. Entonces, como la energía interna es kilocaloría, entonces trabajo ustedes tienen que convertir a kilocaloría. Y kilocaloría ustedes saben que un kilocaloría o un kilocal igual a 427 kilómetro. No se olviden de eso. Ahí ya tienen todo, ya como tienen resuelto el problema. Solamente lo que van a calcular ahí, ¿qué cosa es? El cambio de entropía. Bueno, y ahí tienen que entrar entonces la fórmula de entropía y con los datos que tienen, entonces reemplacen
todos los valores, o sea, todas las propiedades que tienen como dato, reemplazan ahí en su ecuación y ya le sale. Por eso quería ver el resultado de su trabajo, pero nadie me presentó. En la 8 tenemos, por ejemplo, la masa de aire que sufre un proceso estático reversible durante el cual la temperatura permanece constante. Ojo con eso, temperatura constante. ¿Cuál debe ser su presión inicial durante el proceso? Si su volumen aumenta a 2,83 decímetros cúbicos y su entropía aumenta en 0,060 kilocalorías por kilogramo grados Kelvin. ¿Por qué? Porque está dando por unidad de masa. Entonces, al final, ustedes tienen que, entropía le tiene que salir en kilocalorías por kilo, sobre grados en Kelvin. Entonces, tienen que calcular la masa. ¿Tienen masa? No hay problema. Introducen la ecuación masa. Y entropía, ¿qué es igual? Ustedes van a tener como dato entropía. Tienen como dato, ¿qué otra cosa? Tienen como dato, no, aumento de la entropía nomás dice. Entonces tienen que calcular qué cosa. Por ese lado tienen que calcular, o sea, la fórmula, ustedes tienen que sacar la presión inicial. Y la presión inicial también, ¿de dónde pueden sacar? Ustedes tienen la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? Presión por volumen igual a la masa por la constante del gas por la temperatura absoluta. Vean por ahí también. Bueno, en la 9, ¿qué tenemos? Dice una masa de gas ocupa un volumen de 12 metros cúbicos a la presión de 0,964 kilogramos por centímetro cuadrado a la temperatura de 25 grados centígrados. ¿Cuál será la presión del gas? Si se calienta a 150 grados y aumenta su volumen en 15 metros cúbicos. Entonces, ¿qué tienen que ver acá? Vean cuál es la propiedad que permanece constante. Demasiado sencillo este. Bueno, y ahí, si tienen alguna consulta que hacerlo, quiero que me hagan y resuelvan estos ejercicios. En la parte teórica de esto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta qué es lo que es sistema, qué es estado, qué es propiedad, qué es una transformación reversible, irreversible, qué se entiende por sistema cerrado, sistema abierto, sistema aislado, qué se entiende por una propiedad extensiva, qué se entiende por propiedad intensiva, cuál de la propiedad está asociada a la masa, cuál no. Ustedes tienen toda esa, digamos, esa respuesta en los materiales que se les envió en forma muy comprimida. Es cuestión de mirar, leer y van a tener el resultado. Por otro lado, en la transferencia de calor tenemos que saber qué cosa. Por un lado tenemos que saber qué es lo que es qué es lo que estudia termodinámica y qué es lo que estudia la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque nos puede dar una ponencia ahí en donde diferencia qué hace tal cosa y qué hace tal cosa. Entonces, esa diferencia para distinguir. O sea, ¿en qué difiere la ciencia de la transferencia de calor y de la termodinámica? Por otro lado, hay también otra pregunta muy puntual, por ejemplo, la fuerza que mueve, que impulsa, por ejemplo, para que haya transferencia de calor, para que haya flujo de corriente eléctrica o flujo de fluido. Por un lado, nosotros tenemos transferencia de calor. Nosotros dijimos que para que haya transferencia de calor tiene que haber una variación de temperatura mayor a menor. Entonces el flujo de calor se mueve dependiendo otra vez del tipo de sistema, o sea, del tipo de mecanismo. Vamos a ver si es de conducción o de convección. Porque en este caso particular vamos a asociar esos dos. Entonces vamos a decir, ahí tenemos que el cuerpo, vamos a suponer que es un cuerpo sólido, tenemos que estar sometido a una cierta temperatura
X mayor que la temperatura Y, por ejemplo. Entonces, para que haya flujo de calor, tiene que haber una temperatura, una diferencia de temperatura 1 mayor que la temperatura 2. Para que haya flujo de calor o transferencia de calor. No hay que asustarse con eso. Bueno, en el enunciado del problema puede haber flujo de calor o transmisión de calor, que es la misma cosa. Otro de los temas que, en el caso del flujo de corriente eléctrica, nosotros hicimos una comparación para calcular, por ejemplo, un circuito magnético, un circuito térmico. Asociamos con un circuito eléctrico, en donde habíamos dicho que para que haya flujo de corriente, para que circule corriente eléctrica en una resistencia eléctrica, tiene que haber una variación o una diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces ahí tenemos unas, al tener esa diferencia potencial y el valor de la corriente, ¿qué estamos calculando? O sea, la resistencia, ¿qué estamos calculando? La corriente. En el caso de transferencia de calor, ¿qué tenemos? Tenemos un cuerpo, llamémosle un cuerpo sólido. Y tenemos está sometido a dos temperaturas diferentes. Por ejemplo, una temperatura 1 igual a, por decir así, dando valor, 50 grados centígrados. Y en la pared interior, o sea, hacia el exterior 50 grados y en el interior 30 grados, por ejemplo. Entonces les pide cuál es el flujo de calor o cuánto es el aporte de calor o cuánto es la pérdida de calor. Entonces, de esa manera van a ir resolviendo sus problemas, ¿verdad? Otro de los temas, tenemos que distinguir cuál es la diferencia entre una transmisión o transferencia de calor por conducción de una convección. ¿En qué se diferencian? Por un lado, nosotros tenemos la conducción. En conducción tenemos, por decir así, que la conducción se realiza normalmente en cuerpos sólidos. Y para que haya flujo de calor en ese cuerpo sólido, tiene que haber diferencia de temperatura. De una temperatura mayor para que pueda fluir hacia una temperatura menor. O puede ocurrir, por ejemplo, eso puede ser, por ejemplo, en el caso de, vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo, una caldera, o sea, la cámara de combustión de una caldera, porque acá ustedes ya tienen que manejar esos datos, porque hablamos en termodinámica. Entonces, la caldera en su cámara de combustión se genera calor. Entonces, un calor bastante considerable. Entonces nos pide cuánto es la pérdida de calor exterior y nos da una temperatura ambiente tanto. En la temperatura interior tenemos una temperatura mucho más elevada por la combustión. Y en el exterior tenemos una temperatura, tal vez el ambiente, más la sumatoria de las pérdidas de calor que está sufriendo el equipo. Entonces, nosotros podemos calcular ese flujo de calor de las paredes del hogar de la caldera. ¿Cuánto calor se está perdiendo al exterior? Si no está bien aislado, entonces tanto calor. Todavía no vimos nosotros paredes con aislación o paredes múltiples. Entonces ahí ya vamos a tener otro tipo de consideraciones. Aunque en alguna medida vino un ejercicio de dos paredes diferentes y cómo ocurría el flujo de calor. Pero ahora, en las clases posteriores, vamos a ver cómo ocurre todo eso, ¿no? Hola. Tenemos